le damos la gloria a Dios de poder estar en esta mañana. Glorificamos el nombre de Jesús porque Él es el que nos mantiene cada día de pie, Él es el que nos mantiene cada día firmes y nos mantiene en victoria indiscutiblemente lo que nos pase en la vida. Van a haber días buenos, van a haber días difíciles, van a haber días que vamos a desear recordarlos para toda la vida. Igual van a haber días que vamos a querer no repetirlos nunca. Hoy voy a estar hablando bajo el tema o título en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. ¿Por qué enseño estas cosas? Porque esta frase la dicen muchas personas que me oran. Esta frase en cuya presencia estoy, yo he escuchado un montón de profetas, incluso intercesores, que solamente son repetitivos, repiten lo que está escrito. O sea, la palabra hay que repetirla, pero hay que vivirla. La palabra está para declararla, para confesarla, pero todo lo que declaremos y repitamos, hay que vivirlo. Alguien que no está en la presencia de Dios no puede decir en cuya presencia estoy. Alguien que no busca continuamente a Dios no puede estar diciendo en cuya presencia estoy. Alguien que se congrega una vez al mes no puede decir en cuya presencia estoy. No digo que no vale la oración que hay en casa también se ora, pero todo aquel que ora en casa debe de congregarse. Usted no es huérfano, usted necesita un pastor, necesita un líder, necesita un mentor, necesita una persona que lo guíe en Jesús. Si muchas personas que vemos aquí aprendimos a orar porque alguien invirtió tiempo en nosotros para poder orar, yo no sabía orar al inicio, aparte no sabía ni hablar porque tenía el vocabulario feo del mundo, hablaba y me expresaba feo delante de la presencia de Dios. Y fui aprendiendo a orar, fui aprendiendo a buscar los libros de la Biblia, fui aprendiendo a escudriñar las escrituras y a tenerle discernimiento. Pero mucha gente dice que no necesita una iglesia. Es como aquel que diga que para ser profesional no se necesita ir a la universidad, a la escuela, al colegio, sí se necesita. Entonces, la iglesia se necesita para aprender cada día de la palabra de Dios. Hay un montón de gente que se conforma con ver predicadores por TikTok, con ver predicadores por YouTube, pero ellos no dan herencia. Ellos dan una palabra, una impartición, pero no hay herencia, no hay una activación, no hay una paternidad cercana a ellos. Y en el cuerpo de Cristo va a encontrar gente que dice esa frase: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ahora hay que ver si la gente está viviendo lo que está diciendo. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Esta frase es conocida porque el profeta Elías declaraba esta frase siempre que iba a declarar una palabra. Elías soltaba esta frase cuando iba a poner por obra una acción. La primera vez que escuchamos hablar de Elías es en Primero de Reyes capítulo 17, y Elías aparece en una escena donde viene a declarar un juicio sobre la nación de Israel. ¿Cuál era el juicio? Iba a haber sequía. El juicio sobre Israel era de sequía. Y ahí aparece Elías en esa temporada de sequía. ¿Por qué venían los juicios? Porque el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios, se había ido en pos de ídolos. Entonces, los profetas no profetizan solo bendición, los profetas también decretan juicios, los profetas también decretan ataques para disciplinar y sacudir no solamente familias, sino también territorios, también naciones. Dios me dio una palabra hace poco. ¿Saben que yo suelto palabras? Pocas veces la grabo, pero la digo aquí en la iglesia. Dios nos quiere levantar con un presidente donde la economía tiene que cambiar y va a cambiar. El Espíritu Santo me decía que aún el fruto de la tierra iba a ser bendecido y iba a ser de bendición. Pero también me dijo que la iglesia tenía que estar despierta.
y con terremotos. Y le voy a hacer algo, Dios no anda bromeando. Elías apareció en una escena donde lo que declaró fue sequía. Empezó a soltar la palabra y aquí empieza el ministerio de Elías y suelta esta frase. Dice Primero de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, escuchen, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, dice, sino por mi palabra. Ahí no quiero hablarle de la sequía, no quiero hablarle de que los cielos se cerraron, lo quiero hablar de la frase que Elías decía, y fue la primera vez que lo dijo en Primero de Reyes 17:1. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y se lo vuelvo a repetir, mucha gente, esta frase se lo va a escuchar predicadores, evangelistas, profetas, pastores, intercesores, pero esta frase hay que vivir en la presencia de Dios. Hay que conocer al Dios de Israel. Elías sabía lo que decía porque vivía lo que él declaraba. Entonces, ahora, ¿habita usted en la presencia de Dios? ¿Cuál era el secreto de que Elías tuviera autoridad sobre el cielo? Elías tenía autoridad sobre el cielo porque habitaba en la presencia de Dios y era guiado por Dios mismo. Elías no conocía a Dios de una manera natural, sino de una manera sobrenatural. El profeta Elías se conoce como el profeta de las dos lluvias. ¿Cuáles dos lluvias? Elías hacía descender agua y hacía descender fuego del cielo. Por eso tenía toda autoridad de decir: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces, cuando Elías decía que lloviera, llovía. Cuando decía que se cerraban, los cielos se cerraban. Pero también cuando él decía que cayera fuego del cielo, también caía. Por eso mucha gente no tiene ese nivel de autoridad requerido porque profetiza y declara, pero no habita en la presencia de Dios, y por esa razón la gente no ve resultados en lo que declara. Cuando pasamos más tiempo con Dios, el ministerio se nos va a hacer más fácil. Cuando pasamos más tiempo en la presencia del Espíritu Santo, lo que hagamos fuera va a ser en menos tiempo. ¿Por qué la gente se carga? ¿Por qué la gente ve que no hay resultados? Porque no habita en su presencia. Si usted quiere saber cuáles son los requisitos para habitar en la presencia de Dios, o sea, cuáles son los requisitos, que vienen a habitar en la presencia de Dios, los va a leer en el Salmo 91, del 12 en adelante. Ahí están todos los beneficios de habitar en la presencia de Dios. Amén. Salmo 91:1 es el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra, significa cobertura del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío. O sea, la fortaleza de un cristiano no está en Dios, está en estar pegado a Dios. Porque hay gente que habla de Dios pero no lo conoce. Hay gente que habla de Dios pero no quiere comunión con Él. Hay gente que habla de Dios pero no tiene temor de Él. El secreto de habitar en la presencia de Dios es que usted va a ser fuerte en todas sus batallas. O sea, Dios lo va a respaldar. Dios a usted lo va
Muchas veces tomamos ese pasaje de Jeremías, ese clama a mí, pero ese clamor no se refiere a un clamor de socorro, a un clamor de auxilio, se refiere a una búsqueda de hambre y sed por las cosas secretas y ocultas que solo Dios las da. Porque hay gente que crece más en revelación. La gente solo sabe preguntar. A mí hay un montón de pastores jóvenes que me dicen cómo haces para que Dios lo use. Pero la gente quiere un método fácil. La gente no quiere buscar de Dios, la gente no quiere ayunar, la gente quiere ver lo sobrenatural, pero no quiere caminar con el que lo une con lo sobrenatural. Amén. La gente quiere las cosas como microondas, ver gente sanarse, ver gente ser liberada, pero no quiere pagar el precio, no quiere doblar las rodillas. El que doble las rodillas va a estar al frente y va a ver los milagros, va a ver los prodigios, va a ver la mano de Dios, Dios le va a dar nombre, Dios le va a dar fecha, Dios le va a dar palabras específicas para gente, porque el que está en los secretos se le revelan los secretos. Amén. Pero el que no está en los secretos no se le revela nada. Busque lo que usted anhele. Lo que yo he recibido ha sido por gracia, porque Jesús murió. Y dice la Biblia que Él subió ante el cielo y dio dones a los hombres. Pero también yo he buscado su presencia. Hay que pagar un precio. Jesús ya lo pagó. Yo debo de pagar mi precio. Hay que buscar a Dios. Hay que orar. Hay que leer la palabra. Hay que leer la Biblia. Hay que leer libros. Hace poco me leí un libro de más de 300 páginas. 3 semanas. Y me estuve 3 semanas porque le llevaba despacio más subrayado. Un libro de 300 páginas. Voy a empezar otro. Pero la gente dice, ¿cómo hace usted para saber? ¿Cómo hace usted para esto? Pero si le dice a uno, no hace lo que uno le dice. No todo, yo creo que usted marca la diferencia. Y espera que no esté dormido, aunque sea amén, quiero escuchar hoy. Yo miro que hasta los panderos tienen la llave, como que no les gusta adorar a Dios vivo. Lean Salmo 150, le viene el martes con una actitud diferente. Estúdielo y apréndelo. Y el último versículo dice: todo lo que respira, alaba a Jehová. O sea, si usted no lo alaba hoy, es que ya no respira. Necesitamos nosotros ese fuego. Buscar la presencia no es fácil, hay que morirse. Es difícil que lo estén insultando, que lo estén calumniando, que lo estén difamando y no defenderse. Es difícil. Jesús lo hizo. Y el modelo suyo es Jesucristo. Si Jesús no se defendió, para que se haga defendiendo usted. Si Jesús no hizo cosas que de las cuales él podía defenderse, hasta pedir ángeles, jueces de ángeles que lo defendieran, no lo hizo, ¿por qué muchas veces nosotros nos defendemos? A veces hay que defenderse, pero no todas las veces. A veces hay que dejar que la justicia de Dios obre. Cuando nosotros dejamos que la justicia de Dios obre, vamos a ser exaltados. Cuando nosotros metemos las manos donde no tenemos que meterlas, vamos a ser avergonzados. Si usted trabaja en el mercado y a alguien que lo molesta, ore. Dígale, y si mira que hace el levante y el Señor frena a esa mujer, frena a ese varón. Pero si usted empieza a usar el brazo de carne, va a terminar agarrándose ahí y después en Facebook va a aparecer la hermana peleando con otro. Después en Facebook va a aparecer la mentora, la líder o la anciana que agarró después a alguien en el mercado. Eso pasa cuando nosotros metemos las manos. Pero cuando Dios, pues Dios va a tener que tratar. Hay cosas que tienen que ver con leyes terrenales, sí, tiene que buscar leyes terrenales, pero cuando ya es el caso ya extremo. Pero usted siempre haga las cosas justamente. Dios siempre va a defender al justo. Pero si usted anda diciéndole a un testigo de cierto y es mentira, Dios no lo va a defender. Dios no lo va a defender si anda buscando testigos mentirosos. Porque la gente por todo pelea. Alguien puso una pulpería aquí, por allá pone otro, la envidia. Alguien puso una estaca aquí, el otro la movió porque iba a poner un muro y quería agarrar más terreno, otro pleito. Todos esos pleitos se dan. Y necesitamos la oración para no meter el brazo de carne. Hay que buscar las leyes, sí, cuando usted mire que ya es tiempo de buscar las leyes. Pero que no sea el alborotador, que la hermana no sea la alborotadora del barrio. Y después anda diciendo, vive el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y después le dan macaneado a otro. El profeta
Y va a haber un montón de gente así que hasta mal testimonio dan. Y ellos dicen en cuya presencia estoy. Pero lo que sí les puedo asegurar es que cuando está en la presencia de Dios, los brujos van a tener que retroceder. Los hechizos van a tener que retirarse de su casa. La pobreza, la escasez y la miseria va a tener que terminar. Yo profetizo que su temporada de escasez va a tener que romperse. Yo he visto una temporada de escasez sobre muchos aquí, pero eso va a tener que romperse. O sea, ese yugo va a tener que quebrantarse. Usted no está llamado a estar escaso, usted está llamado a estar en abundancia, porque todos los que están aquí trabajan, todos los que están aquí se levantan en la mañana, amargan comida a sus esposos, se ponen a hacer su quehacer, otros salen al trabajo, usted no va a trabajar, ¿dónde? Amén. Usted va a trabajar para dar fruto, usted va a trabajar para ver resultados. Levantó su negocio, fue a traer esos ofertos allá abajo, en su espalda, le salen cargos, el esposo suyo no estaba y le tuvo que jalar. Dígale a Dios, yo voy a dar fruto de mi trabajo, yo voy a dar fruto de mi sacrificio, yo voy a dar fruto de lo que yo hago. Que no va a estar solamente por trabajar y no ver resultados. La escasez va a venir, sí, pero yo le voy a decir algo. Tiene que terminar. Dios lo está probando. Dios algo quiere estar en usted y es una nueva medida de fe. Aprender a creerle a Dios en los tiempos de escasez. Y estamos hablando en cuya presencia estoy. Si Elías hubiera sido miedoso, dice, ¿cómo voy a decretar que no va a llover? ¿Y yo de qué voy a vivir? Y a mí me va a pasar, pero va a hacer algo. El que habita en la presencia del Altísimo no le va a faltar comida, no le va a faltar techo, no le va a faltar trabajo. Y el día que le falte trabajo es para que aprenda a depender de Dios y se humille delante de Él y las puertas se le van a abrir. Amén. Y también lo va a probar el Señor. Le van a hacer trabajo fuera de la ciudad para ver si usted cree que yo le puedo trabajo aquí también. Amén. Lucha. Le va a poner ofertas de las cuales usted se va a ver entre decisiones. Lo que pasa es que si me toca ir y me toca viajar, tengo que dejar los hijos, tengo que dejar la mujer, tengo que dejar la iglesia y empieza y hay decisiones que marcan la vida para siempre, hay lugares que se destruyen para siempre. Por eso cada decisión primeramente debemos de consultarla con Dios. Por eso dice, en cuya presencia estoy. Elías sabía que si los cielos se cerraban, a él no le iba a hacer falta nada. Y no le faltó. Entonces, el que porta la presencia, porta los milagros. Y si usted porta los milagros para otros, también Dios lo va a sostener a usted. Porque tal vez usted oró por alguien que salió de la deuda y usted sigue endeudado. Pero así como usted salió, Dios lo va a sacar a usted también. ¿Quiere seguir endeudado? A mí también. No arrebatan la palabra, te hacen como dormido, no hay consuelo. De otro aspecto a la nación en una iglesia viva, debemos andar como afligidos, va a liberar cuando termine. Elías, el profeta de fuego, un hombre que conocía a Dios al igual que Moisés, al igual que Abraham, al igual que Isaac, al igual que Jacob. Pero muchas veces la gente repite lo que escucha de otro. Entonces, ¿qué significa la frase en cuya presencia estoy? Busca Primero de Reyes 18. Primero de Reyes 18, verso 15. ¿Qué significa la frase en cuya presencia estoy? Tenga cuidado donde sea la frase, no le estoy echando miedo, le estoy dando convicción, que busquemos todos la presencia de Dios y vamos a tener autoridad de ser. Pide Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, pero no he orado ni por la comida, no he orado ni por mi vida. Dice la palabra, Primero Reyes 18:15. Vamos al verso 15. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Aquí dice, vive Jehová de los ejércitos. La primera frase de Elías fue, vive Jehová, Dios de Israel. Después sigue, en cuya presencia
significaba que era sincero la declaración que la gente iba a hacer, que era veraz las palabras que estaban saliendo de su boca. Por eso ellos decían: vive Jehová. Hay otros personajes en la Biblia que no decían en cuya presencia estoy. Los únicos que dieron esa frase fue Elías, Eliseo y Abraham. Pero los demás decían: vive Jehová y vive mi alma. ¿Para qué? Para declarar como un juramento que lo que estaban diciendo era cierto, que había verdad en su boca. Aquí en Honduras es al revés. Cuando alguien le pregunta: jurámelo, ¿por qué no le creen? Pero Jesús dijo en el Nuevo Testamento que no había que jurar, ni por el cielo, ni por la tierra. Ahora, ¿por qué creen que Jesús dejó eso? En el Antiguo Testamento decía: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Elías nunca lo tomó en vano, ni los hombres de Israel. Ellos decían: vive Jehová, y lo que declaraban era porque Jehová estaba ahí atestiguando. La presencia de Dios estaba ahí, y solo tomaban como un testigo de lo que decían, no era falso. ¿Por qué Jesús prohibió esas cosas? Porque lo que el Señor quiere es que nosotros seamos sinceros en todo el tiempo. Que lo que declaremos sea verdad, que lo que declaremos sea sincero. Por eso Jesús dijo que nuestro plan sea así y no. Incluso hay gente que dice: te lo juro por mi madrecita, y mintiendo. Que me parta un rayo si miente, y el otro no es necesario. Según Jesús dijo que era así y que era no, se van al extremo. ¿Por qué? Porque son grandes mentirosos. Las personas que son así son grandes mentirosos. Otros cruzan los dedos así, de decir como si no lo va a salvar del juicio. No, yo se lo juro por mi mamita, por mi papita, decimos. Creo que los cristianos deberíamos de decir la verdad, ser sinceros, ser íntegros en nuestra manera de hablar. Y Dios va a saber que hay pureza en el corazón. Entonces, ¿qué significa en cuya presencia estoy? La frase se utiliza como juramento. O sea, eso es como queriendo decir: lo juro por Dios. Donde el que habla se pone a sí mismo y su vida en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para dar validez en sus palabras. Entonces, cuando un profeta, un hombre, decía esas cosas, estaba afirmando que lo que decía era verdad. O sea, desde el momento que Elías comenzó a decir: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia estos años ni rocío del cielo, sino por mi palabra, estaba diciendo que así va a ser. Y lo sorprendente es que él dijo: sino por mi palabra. O sea, Dios ya le había dado indicaciones. ¿A dónde? En el lugar secreto. Y eso le habilita a andar en la presencia de Dios. Por eso les digo: cuando yo estoy orando, Dios a veces me habla y a veces no me habla. Muchas veces me habla mientras camino, muchas veces me habla mientras hago mis actividades, muchas veces me habla. ¿Por qué? Porque si estuvimos en la presencia, el resto del día vamos a andar en la presencia. El resto del día vamos a andar en revelación. El resto del día vamos a andar guiados por el Espíritu Santo. El resto del día Dios no va a ir por ahí, no. Dios nos va a revelar, nos va a dar discernimiento. Ahora, número 2. ¿Quién usa esta frase? ¿Quién usa esta frase? Vamos al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. ¿Quién usa esta frase? ¿Cuál frase? Vamos a ver si está en clase. Miro que anda como medio con sueñito hoy, ¿no? Pero lo importante es que estamos en la casa de Dios y no en la silla de un hospital, en la silla de una clínica. Segundo de Reyes, capítulo 3. Segundo de Reyes, capítulo 3, verso 14.
Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, no te mirara a ti, ni te viera. Hasta para eso le estaba declarando una palabra, lo que estoy leyendo, ¿verdad? Si no te tuviera respeto, ni te volteara a ver a los ojos. O sea, el profeta, porque antes a los profetas los respetaban, eran figuras de autoridad, al igual que el rey, el juez, el sacerdote, y el profeta era alguien que le tenían estima, era alguien que le tenían respeto. Aparte, siempre fueron perseguidos para matarlos también. Eso no significa que no les guardaban respeto, pero el profeta ahora no, ahora se burlan, ahora se ríen. Si un profeta habla en lenguas, el mundo empieza a hablar las lenguas del profeta, ni a los pastores respetan hoy. Por eso la gente no recibe nada. El que es malcriado, el que es irrespetuoso contra un profeta, un evangelista, un pastor, no recibe ni una gota de la unción que ese vaso porta. Y el que dio un gran respeto a los profetas de Israel, hoy también hay un respeto solo a la gente que tiene revelación de la honra. No hay idolatría, la idolatría es pecado. Ningún profeta puede suplantar a Dios, porque muchos han tomado la honra como idolatría. Eso es pecado. Eso es pecado. Yo escucho a los amigos de Victoria, pero del pueblo no me escucho. Si la gente, si usted se despierta, los niños no me escuchan. Eliseo era el hijo espiritual del profeta Elías, de lo cual la frase de su mentor Elías la tomó Eliseo, no por imitar, no por querer hacer lo mismo, solamente con la boca, también lo hacía con la rodilla. Hay gente que dice: yo quiero tener lo que usted hace, yo quiero profetizar, ellos quieren lo que sale de mi boca, pero no quieren lo que se hace con las rodillas. La gente quiere soltar la palabra que sale de mi boca, pero no quiere doblar las rodillas como yo doblo. La gente quiere soltar la palabra que yo muchas veces doy, pero no quiere desgastar sus ojos en una computadora, no quiere desgastar sus ojos en la Biblia, no quiere desgastar sus ojos estudiando libros. O sea, la gente quiere los resultados, pero no quiere el proceso. Y para ver un proceso hay que pagar un precio para después ver los resultados. Por eso la gente que no ve resultados es porque no está en el proceso. Si entramos en el proceso, vamos a ver resultados de gloria. No vamos a estar nosotros haciendo más. Nadie va a trabajar si no recibe algo. Entonces, si buscamos a Dios, Dios nos va a recompensar con cosas grandes y ocultas. Y el Nuevo Testamento dice que vendrán para nosotros cosas que oído no ha escuchado, cosas que ojo no ha visto. Ahora, busquen 2 Reyes capítulo 5. Segundo de Reyes capítulo 5, verso 16. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí habla por segunda vez de Eliseo. Elías decía: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías dijo por segunda vez: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Eliseo dijo por primera vez: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Eliseo dijo por segunda vez: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pero oiga la importancia de esta palabra. Si lo vuelvo a leer, verso 16. Escucha qué importante. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Ahora, ¿quién iba a aceptar el profeta Eliseo aquí? Una honra que Naamán, el sirio, le daba. Él no quiso aceptarla, pero la palabra importante es que le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que yo no lo voy a aceptar. O sea, delante de Dios yo te digo hoy que no te voy a aceptar ningún presente.
el discípulo de Eliseo llamado Giesi. En la historia, más adelante vemos que van de camino y él se regresa. Y le empezó a decir que Eliseo mandaba a pedir. Y le pidió los vestidos y le pidió unas cosas. Cuando llega donde el profeta Eliseo, la importancia de estar en la presencia de Dios, le preguntó a su siervo o a su discípulo que de dónde venía, y el discípulo dijo que no había ido a ningún lado. Pero Eliseo le dijo que era que estaba con él y que no era tiempo de tomar. Empezó a decir todo lo que Giesi había tomado. Giesi no aprendió a vivir en la presencia de Dios. Entonces le voy a dar un secreto. Para crecer en lo profético no se necesita andar detrás de profetas, estar pegado a profetas solamente, porque es necesario pegarse a un profeta para aprender. Pero hay que hacer lo que el profeta hace. Y ese no hizo lo que el profeta hizo. El profeta dijo, no vamos a tomar nada. Pero Giesi mintió. Hay gente que anda detrás del profeta que es mentiroso y por eso nunca crecen. Hay gente que lo que anda detrás del profeta buscando gloria, fama, puertas que se les abren, pero no andan buscando hacer la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios mismo se encarga de abrirle puertas. Dios mismo se va a encargar de posicionarlo en lugares de honra. Dios mismo se va a encargar de abrirle puertas en ministerios para ministrar el cuerpo de Cristo. Es que a predicar a otra iglesia es necesario, porque la iglesia del Señor necesita que profetas, evangelistas, pastores y maestros vayan a ministrar a ese pueblo. Lo que yo tengo no lo tiene otro, pero lo que tiene otro yo no lo tengo. Entonces yo tengo que invitar aquí pastores, yo tengo que traer aquí profetas, yo tengo que traer aquí apóstoles, evangelistas y maestros. Ahora, ¿pero quiénes? Aquellos que habiten en la presencia de Dios, no aquellos que carguen un título, no aquellos que digan pastor, apóstol, profeta, evangelista, pero no carguen presencia. Aquí vamos a traer gente que cargue la presencia del Espíritu Santo para que imparta espíritu en usted. Que no imparta carne, que no imparta emoción, sino que algo debe de impartir en usted. Yo por eso soy con las conexiones. Yo no soy mucho ahí que el siervo tal. Primero tengo que conocerlo, primero tengo que relacionarme, primero tengo que ver si está en la presencia de Dios o no. Que a mí no me importa si tiene el título de profeta, de pastor, de evangelista, de maestro. A mí me importa que habite en la presencia de Dios. Y los profetas tenemos discernimiento. Porque el título no activa, lo que activa es lo que ese hombre o esa mujer viva en la presencia del Espíritu Santo. Entonces Eliseo aprendió lo que Elías hacía. Giesi no aprendió lo que Elías hacía. Entonces, ¿quién usa esta frase? Profetas bíblicos como Elías la usaron. ¿Para qué usar esta frase Elías? Para afirmar sus declaraciones y profecías. ¿Para qué usaba Elías esta frase? Para afirmar sus declaraciones y sus profecías. Era enviado por Dios. O sea, no andaba en la pura carne, no andaba declarando y profetizando así solo por hacerlo. Era dirigido por el Padre, era dirigido por el Espíritu Santo. Número 3. Los hombres de Dios caminan bajo su presencia. Los hombres de Dios caminan bajo su presencia. Si es mujer, ponga a las mujeres ahí en sus notas. Las mujeres de Dios caminan bajo su presencia. O sea, ese hombre de Dios, porque lo mira con una camiseta manga larga, porque lo mira con una corbata y un pantaloncito de tela. Si no te van para atrás, ya se caminan y no van a la iglesia. Si los cobradores de las pastecas se caminan, algunos caminan con una camisa tipo Apolo, pero otros se caminan así. Y un carnet aquí. Y ahí cierra la puerta usted. La ropa no define a un hombre, pero un hombre de Dios se sabe vestirse para el Señor, y una mujer de Dios también. Entonces los hombres de Dios caminan bajo su presencia. Busquen Génesis 24. Vamos a ir rápido porque tengo varios versículos. Tengo 10 minutos.
Algunos escuchan esta frase de Elías, pero no de Eliseo. Otros es una frase repetitiva, cosas que no viven. Hay que vivir lo que uno habla. Amén. Génesis 24:40. Escuche al padre de la fe lo que dice. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, dice ahí. Ahí no dice en cuya presencia estoy. Quien dijo esa frase por primera vez es Elías. Pero Abraham dice, escuche, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mí hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Ahora, aquí mandaba un siervo una misión de conseguirle esposa a su hijo Isaac. Pero ¿sabe cuál es la importancia de vivir en la presencia de Dios? Aquí le dice lo que hay cuando uno vive en la presencia de Dios. Dice aquí lo primero que hay es Jehová, en cuya presencia andaba. Dice, enviará su ángel contigo. O sea, nunca vamos a estar desamparados. Ahí donde se cumple la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Después dice, y prosperará tu camino. Por eso les hablé de rato que todo ciclo de escasez tiene que desaparecer. Todo ciclo de deuda tiene que desaparecer. Con esa pasividad que me dice amén, por eso sigue así, ¿verdad? Si yo visto la gente cuando esa gente que compra la diaria, la lotería y pega el número, hasta brinca y sale corriendo a sacar el dinero. Entonces ellos me están diciendo que va a salir de la escasez, que va a salir de la deuda y que vienen tiempos mejores para su vida. Tiempos de gloria, tiempos de victoria, tiempos donde la escasez va a ser recordada como un acto de fidelidad de Dios que no lo desamparó. Génesis 48:15. Génesis 48:15. Oiga las palabras de José. Hablamos de Abraham. Ahora vamos a José. Dice, y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. ¿Quién habla, José, ahí? Jacob. Jacob viene y dice, el Dios de mis padres, Abraham e Isaac. Pero también le habla ahí que dice, en cuya presencia anduvieron. Entonces, eso va a ser lo que usted va a heredar a sus hijos, si usted camina en la presencia de Dios. Amén. Que aún muerto usted o yo van a decir, el Dios en el que anduvo mi padre, el Dios en el que anduvo mi madre. A nosotros nos heredaron idolatría, a nosotros nos heredaron religión, pero nosotros vamos a heredar a un Dios vivo, que no es barro, que no es yeso, que no es imagen. Nosotros somos la imagen viva de Dios Altísimo y tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos nosotros esa recompensa ahora que nuestros hijos van a ser el Dios en las cuales anduvieron mis padres. Vamos a heredar bendición. Abraham anduvo en la presencia de Dios. Luego menciona a José, la bendición que le dio a Jacob. Elías lo dijo 2 veces. Eliseo lo dijo 2 veces. Ahora con esto termino. Hay otra frase que aparece en la Biblia que dice, vive Jehová y vive tu alma. Esa la dijeron otros personajes de la Biblia, lo vamos a leer rápido. Vive Jehová y vive tu alma. Vamos a 1 de Samuel 23. 1 de Samuel 23.
vive Jehová y vive tu alma. Elías dijo, vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. También dijo, vive Jehová, el Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Eliseo también dijo esa frase. La segunda frase de Eliseo fue, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pero vamos a ver esta frase que digo que es como un juramento, como una declaración certera, exacta y veraz. Vive Jehová y vive tu alma. 1 Samuel 23, verso 3. Capítulo 20, verso 3. Aquí es una palabra de David. Y David volvió a jurar. Escucha, por eso digo que es un juramento, para que no mire que le estoy enseñando algo que no es bíblico. Dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. David a Jonatán. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente, escuche, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Saúl quería matar a David, pero había una amistad entre Jonatán, que era Saúl, y siempre fue leal todo el tiempo Jonatán a su amigo David. Entonces aquí dice, David, vive Jehová y vive tu alma. Se lo digo por Dios y por tu vida. Ahora, 1 Samuel 25, vaya al capítulo 25. Verso 26. Escucha el verso 26, 25, 26. Dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Aquí vuelve a repetir la frase. Escuche, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová ha impedido el venir a derramar sangre. Vemos la frase, vive Jehová y vive tu alma. O sea, vive Dios y vives tú. Y lo que declara es que es algo veraz. Ahora con esto cierro. Vamos al segundo de Reyes. Esto lo dice Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 2. Eliseo lo dice esto en 4 ocasiones. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Escuche lo que dice. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Primera vez que Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma, a Elías. Vamos a la segunda vez, versículo 4. Y Elías le vuelve a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, segunda vez. Cuarta vez, versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Tercera vez. Ahora, la siguiente vez. Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4.
ocasión, Eliseo está donde la viuda. Y esta frase se la declara la viuda a Eliseo. Vamos al versículo 30, 2 Reyes 4:30. Y dijo a la madre del niño: pide Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Entonces vamos a ver las ocasiones. En 4 puntos estuvo Elías con Eliseo. 3 ocasiones se le dijo Elías: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, si la gente que él tiene en la presencia de Dios como su mentor, como su cobertura, como su líder, lo primero que debe hacer es no soltar a ese hombre o a esa mujer hasta aprender a vivir bajo la presencia de Dios. Póngase de pie. Hasta